Bueno, vamos a probar este inversor. Este es un inversor de estos que normalmente se montan en los camiones. La tensión de entrada es 24 voltios en continua y la tensión de salida son 220 en alterna. Según el fabricante, esto da onda pura. Y el problema que tiene es que no funciona. Bueno, le vamos a meter tensión. Le he metido 24 voltios. Encendemos y vemos que se queda el LED rojo encendido, lo que significa que ha entrado en modo de protección. Ahí yo he metido una carga, una bombilla, y vemos que no se enciende. Esto, cuando se enciende el LED rojo, quiere decir que entra en modo de protección, pues posiblemente hay algún corto o alguna anomalía en el interior del circuito, por lo que vamos a pasar a desconectarlo y a abrirlo. Bueno, en primer lugar no tenemos esquema, eso es una desventaja, pero aún así vamos a intentar repararlo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es desmontar estos 4 tornillos del frontal. Ahí ya sale, aquí podemos observar el enchufe con los cables que le llegan y sacamos esto y nos queda a la vista la placa. Bueno, es muy importante, aunque no tengamos esquema, saber cómo funciona. Bueno, pues aquí tenemos la entrada, los 2 cables gordos de la entrada alimentan a un transformador de ferrita a través de unos transistores. En este caso, pues posiblemente ahora veremos qué tipo de transistores utiliza. Y lo que hacen los transistores es hacer que los primarios respectivos de los transformadores de ferrita conduzcan alternativamente en un sentido y luego en otro, haciendo que la corriente resultante sea alterna a altísima frecuencia. Esta corriente alterna pues es rectificada por medio de este puente de diodos, este que se ve aquí. Este de aquí. Ahí vemos los diodos y posteriormente filtrada. A la salida del transformador pues ya nos sale a 120 o a 220 voltios, ya según el país, en este caso a 220 voltios. Y aquí tenemos el filtro que se encarga de filtrar la corriente que sale del secundario de los transformadores y una vez ya que tenemos corriente continua o corriente rectificada y filtrada a
a tensión elevada, es decir, a 220 o 230 voltios, pues la metemos por otro puente, en este caso de un inversor, que ya la transforma en alterna, y mediante estos circuitos integrados esa tensión pues se modula para convertirla en onda pura. Bueno, esto es digamos un esquema de el modo de funcionar que tienen estos transistores. Bueno, pues para proseguir con el desmontaje, pues quitamos esta tapa por el lado de continuo. Eso es exactamente igual que la otra tapa, es decir, pues quitar estos 4 tornillos y ya nos saldría. Una vez que tenemos la tapa suelta, pues vamos a retirar estos 2 tornillos de los laterales y los otros que vienen aquí en el otro lateral, que son los que sujetan con los MOSFETs, haciendo que la propia carcasa haga de disipador.
Pues una vez que tenemos la placa al aire, ahí podemos observar estos 4 MOSFETs. Si le damos la vuelta, estos 4 MOSFET pertenecen a la entrada del transformador de ferrita, es decir, al primario, van en paralelo y 2 a 2, van por parejas, y es lo que, digamos, lo que hacen que la corriente oscile de un sentido a otro, cambie de sentido, para provocar una variación de flujo, es decir, como si se tratase de una sola corriente, de una corriente alterna se tratara. Y una vez que ya está rectificada y la tensión elevada, tenemos estos otros 4 MOSFETs que forman el puente que convierte esa señal continua alto voltaje ya en alterna. Bueno, aquí podemos observar la placa, no tenemos esquema, pero podemos observar la placa, que no parece en muy mal estado. Únicamente lo que yo he visto es que este condensador electrolítico ha estallado. Ahí vemos que se ha salido el electrolito, ha manchado el conector del interruptor de encendido apagado y el conector del ventilador. Y bueno, pues vamos a ir empezando a comprobar componentes uno a uno. Bueno, por ejemplo, este ya sabemos que tenemos que cambiarlo sí o sí, porque está mal. Y creo que vamos a empezar cambiando ese condensador. Bueno, pues con la bomba de soldadora vamos a extraer el condensador que está quemado. La bomba de soldadora pues nos facilita mucho el trabajo porque nos permite retirar el estaño de una manera muy fácil. Y ahí tenemos el componente averiado. Y ahí vemos que aquí se ha recalentado y el electrolito ha salido de su interior. Bueno, este es un condensador de 50 voltios y 47 microfaradios. Bueno, pues he sacado los 4 MOSFETs, los 4 MOSFET de la parte de baja tensión. Bueno, y vamos a comprobarlos uno a uno. Bueno, empecemos por este. El polímetro en prueba de diodos, lo primero que vamos a hacer es descargar la capacidad que se forma entre el terminal de puerta, es decir, el graduador o gate, y el resto de semiconductor. Simplemente cortocircuitamos las patillas de el drenador y el graduador. Bueno, pues con la pinza positiva en el graduador y la pinza negativa en el surtidor, ahí, como vemos, el polímetro indica infinito, que es lo que debe indicar. Ahora, sin soltar la patilla del surtidor o fuente, con la punta positiva, aprovechando la pequeña tensión que mete el polímetro, voy a activar el MOSFET, es decir, le voy a dar le voy a meter tensión al graduador. Ahora mismo ya quedaría activado, y entonces, midiendo en el surtidor, pues nos aparece una pequeña tensión.
correcto. Bueno, pues descargamos y le damos la vuelta y vamos a comprobar el diodo interno de protección que tienen. Patilla positiva en el surtidor, patilla negativa en el drenador, y ahí aparece una pequeña caída de tensión en milivoltios que nos dice que el diodo está bien. Bueno, este MOSFET pues estaría bien. Vamos a ver con este MOSFET y vamos a hacer la misma operación. Primero descargamos la posible capacidad que se crea entre la puerta y el resto del semiconductor. Asegúrese de que descargamos bien. La punta negativa en el surtidor y la positiva en el drenador. Ahí vemos que parece que está bien. Ahora activo el MOSFET metiendo positivo en la patilla, en el G, en el graduador, y aquí vemos que aparece una pequeña tensión. Este pues va a estar bien. Cortocircuito otra vez para descargar la posible capacidad que se haya formado. Le doy la vuelta y vemos que el diodo también está correcto. Estos dos parecen estar bien. Bueno, pues lo mismo, cortocircuitamos los terminales en drenador y surtidor, y entonces mido entre surtidor y drenador. No me da nada, parece que está bien. Ahora, sin soltar el negativo del surtidor, activo el MOSFET está bien, parece que está bien. Y este último MOSFET pues vamos a hacer la misma operación. Y este último MOSFET da, la tensión que da es más pequeña. Vamos a cargarlo bien. Ahí tiene la caída de tensión más pequeña. Este está jodido. Bueno, pues aquí tengo los 4 MOSFETs del lo que es el circuito oscilador, es decir, de la parte de baja tensión. Y también he desmontado los 4 MOSFETs del circuito ondulador, es decir, ya de donde sale ya la corriente alterna, que es modulada por los circuitos integrados para que se parezca a una onda sinusoidal. Bueno, vamos a comprobar estos MOSFETs pues de la misma manera que hicimos la vez anterior. En primer lugar, cortocircuitamos el surtidor con el drenador para eliminar la posible capacitancia o capacidad que se forma entre estos dos terminales. A continuación, con la pinza positiva en el drenador, la podemos poner aquí también, y la negativa en el surtidor, ahí vemos que marca infinito, como debe ser. Bueno, pues ahora voy a cargar el MOSFET, voy a activarlo. Aquí ahora mismo se va, es como si cargáramos un condensador, exactamente igual. Bueno, y ahora debe aparecer una pequeña tensión, que efectivamente vemos que aparece. Este MOSFET pues está en buen estado. Bueno, pues cortocircuitamos y comprobamos el diodo interno, en este caso invirtiendo las puntas, que en este caso es correcto. Este MOSFET está ok. Bueno, pues pasemos al siguiente, pues hacemos la misma operación. Esto ya es una rutina.
cortocircuitamos para eliminar el campo eléctrico que se forma entre el graduador y el resto de semiconductor. Tenemos el positivo, el positivo en el drenador. Aquí esta patilla está conectada al drenador y medimos en el surtidor y efectivamente tiene que marcar infinito. Ahora cargamos y vemos que tiene que aparecer un valor, una pequeña tensión. Perfecto, este MOSFET está bien. Cortocircuitamos y comprobamos el diodo interno. Está correcto. Vamos a pasar a estos dos últimos. Cortocircuitamos. Ahora medimos positivo en el graduador. Vamos a hacer aquí. Y vemos que marca continuidad. Este creo que ya no hace falta saber que ya es que está cortado. No, está cortocircuitado. Este MOSFET no vale. Este hay que desecharlo. Este MOSFET no sirve. Cortocircuitamos. Patilla positiva en el drenador, patilla negativa en el surtidor y este lo mismo. Fíjate que esto está cortado. Vamos a poner el polímetro en continuidad y vemos que primero vamos a descargarlo. No debe existir continuidad entre surtidor y drenador. Y vemos que efectivamente existe. Y le damos la vuelta. Y existe continuidad. Ahora mismo no está en prueba de diodos, está en medición de resistencia. Pues aquí tenemos pues la causa de nuestros males. Bueno, pues como los MOSFET pues se deben cambiar todos. Es decir, aquí teníamos uno mal y aquí tenemos dos mal en la parte de alta tensión y la parte de baja tensión, uno mal y aquí dos mal. Condensador electrolítico, que es lo primero que hemos cambiado. Y estos MOSFET, pues vamos a ver si encontramos MOSFET y lo ponemos nuevo. Bueno, pues el MOSFET es la parte de alta tensión, pues vemos que es un IRF 840, son todos iguales. IRF 840. IRF 840 y IRF 840. Y los de baja tensión son IRF 1010. Bueno, pues a ver si los conseguimos y los montamos. Bueno, pues acabo de soldar los MOSFET de baja tensión. Estos ya son los nuevos. Aquí mucho cuidado, sobre todo con esta placa, que son muy malas. Y las conexiones de los MOSFET están muy juntas. Mucho cuidado, muchas veces hemos tenido que, pues cuando nos pasamos por el estaño, siempre hay que volver a desoldar alguna vez. Bueno, siempre con la pinza antiestática, siempre cada vez que se toca los MOSFET, a mí me habréis visto 20.000 veces tocarlos sin la pinza, pero conviene hacerlo. Y bueno, vamos a poner ahora los IRF 830. Pues simplemente encajamos, le doblamos una patilla para que no se caiga y esto es simplemente encajar. Cortamos
para facilitar la soldadura. Y bueno, y ahora vamos a soldarlos. Aquí es que no lo quiero coger con las pinzas por no dañar las pistas. Este trabajo pues hace falta mucha paciencia. Aquí las prisas no son nada buenas. Ahí hemos cortado la tercera patilla, el tercer pin que hemos dejado libre para que no se cayera el MOSFET. Y bueno, y ahora vamos a terminar de darle el punto. Vale. Y ahí observamos que no se han tocado las soldaduras, y una vez hecho esto pues vamos a cortar el sobrante. Vale. Y bueno, y así ya se procede con los otros tres. Bueno, pues aquí he hecho un montaje provisional. Este es el inversor, los 8 MOSFETs cambiados, 24 voltios, este alimento 24 voltios, le he puesto una carga resistiva que es un bombillo, le vamos a dar al on, se enciende el verde y el bombillo también se ilumina. Apagamos, volvemos a encender. Y bueno, ya lo tenemos listo para montar. Bueno, pues un pequeño detalle que nos falta es conectar el NTC, el termistor este, a uno de los MOSFET, en este caso este de aquí, de los de baja tensión. Vamos a dar un poquito de resina de epoxi, porque esto va a ser lo que va a activar el ventilador. Esto va a activar el ventilador cuando pues se alcance una temperatura elevada. Bueno, pues lo dejamos ahí un poquito que se pegue.
Vemos que ahora se enciende el LED verde al dar tensión. Vamos a conectar una carga. Ahí se ha encendido. Bueno, ahí vemos que los inversores siempre emiten un pitido, seguramente porque las baterías, que seguramente no, que seguramente están descargadas. Cuando tiene una caída de tensión, pues suelen emitir estos pitidos. Estas baterías también decir que no son idóneas para este inversor 800 vatios. Estas baterías son 24 voltios, 12 voltios más 12 voltios en serie y 7 amperios hora, que más o menos son 160 vatios. O sea que esto tampoco es muy adecuado para alimentar este inversor. No obstante, pues para pequeñas potencias pues se puede hacer perfectamente, o sea, puede valer perfectamente, pero no para aparatos de gran potencia. Bueno, yo siempre lo juego con cargas de estas bombillas de filamento porque gastan mucho, hombre, gastan, sí, y es una buena forma de saber si funciona, si va bien la electrónica de potencia.